Hoy vamos a empezar con el tema de óptica geométrica, bueno, la particularización de la óptica geométrica que hemos visto en el caso de lentes. En la óptica geométrica se estudian los cambios de dirección experimentados por los rayos de luz cuando son reflejados o refractados mediante representaciones geométricas. Para trazar el camino de los rayos se tienen en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que la luz, cuando se propaga en un medio homogéneo, lo hace siempre en línea recta. Se supone que el tamaño de los objetos que la luz encuentra en su camino son muy grandes en comparación con su longitud de onda, para que no tengan en cuenta procesos de difracción. Os voy a pasar un PDF para que veáis en qué consiste la difracción de la luz. El trazado de los rayos se realiza siguiendo siempre las leyes estudiadas para la reflexión y la refracción, con la ley de Snell. Los rayos luminosos son reversibles, es decir, que pueden ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y que la imagen de un punto se forma cuando los rayos intersectan. En este vídeo lo que haremos es realizar un montón de definiciones. Por ejemplo, llamaremos sistema óptico a un conjunto de medios materiales limitados por superficies de cualquier naturaleza. Es decir, al conjunto de lentes o de espejos por los cuales el rayo de luz va a pasar. Aunque en este esquema se os nombra varios sistemas ópticos, nosotros vamos a utilizar siempre en todos los ejercicios sistemas ópticos centrados. En la siguiente diapositiva veremos lo que es. Y las imágenes que se forman las dividiremos en varios tipos, según su naturaleza, si son reales y virtuales, o virtuales, si las podemos ver con nuestros propios ojos o no, y si son derechas o invertidas. Derecha significará que la imagen se forma en la misma dirección y sentido que el objeto, y invertidas que se forma en dirección contraria. Lo vamos a ver ahora con ejemplos. Este dibujo que aparece ahí es un sistema óptico centrado. Centrado porque, a ver si lo puedo señalar, centrado porque aquí situaremos una lente, un espejo o un objeto que refracte la luz, ¿vale? O que la refleje, si en el caso de un espejo, y colocaremos la horizontal de forma perpendicular a él. Esto será el centro del sistema óptico y por eso se denomina sistemas ópticos centrados. A la izquierda colocaremos el objeto, ¿vale? Y en la imagen se formará donde se crucen los rayos, que ahora veremos cómo se hace este trazado de rayos. En este caso, en el que la imagen y el objeto tienen sentidos contrarios, uno apunta hacia arriba y otro hacia abajo, se llama imagen invertida. En el caso en el que la imagen se forma con la proyección de los rayos en su camino natural, se llama imagen real. Si cuando lleguen a este sistema óptico los rayos, en lugar de ir para acá, divergen y fuera uno para acá y otro para allá, se juntarían hacia la izquierda del objeto óptico, del sistema óptico, perdón, entonces se formarían unas imágenes virtuales, que lo vamos a ver ahora en varios ejemplos. Más convenios de signos: todo lo que esté a la izquierda del sistema óptico será negativo, todo lo que esté a la derecha positivo. Igual hacia arriba consideraremos positivo y hacia la izquierda negativo. A la distancia desde el eje óptico, desde el sistema óptico hasta el objeto, se le llama distancia objeto y tendrá la nomenclatura S. Y a la distancia a la que está colocada la imagen se le denota con S' o distancia imagen. S' al estar a la derecha será positiva y S la distancia objeto negativa. Los sistemas ópticos, lo veremos en detalle cuando particularicemos para el caso de lentes, tienen dos puntos importantes, que son las focales. A la focal que ponemos a la derecha se le llama focal imagen y a la de izquierda focal objeto. En el caso de las divergentes será al revés. ¿Por qué son importantes las focales? Porque, atentos aquí, un rayo de luz que vaya paralelo al eje óptico, que vaya paralelo a esta horizontal, siempre pasa a la salida del sistema óptico
por el foco imagen. Siempre pasa lo mismo. Por eso se llama así y por eso es importante. Al revés, cualquier rayo que pase por el foco imagen, a la salida de la lente saldrá de forma paralela al eje óptico. Esto lo repetiré un montón de veces. En todos nuestros dibujos consideraremos que la luz está propagando de izquierda a derecha y pondremos las flechas pertinentes para indicarlo. Otro rayo de luz muy importante es el rayo que pasa por el centro óptico. Cualquier rayo de luz que pase por el centro óptico, a la salida no se desvía. Lo repito en un dibujo en blanco. Dibujaremos el eje óptico, un sistema óptico que aquí colocaremos o bien una lente o bien un espejo. En nuestro caso, de momento, solo una lente. Pondremos sistema óptico y aquí eje óptico. Vamos a imaginar que es una lente convergente que se suele representar así. ¿Vale? Las lentes tienen dos puntos importantes que son las focales, están a la misma distancia. A esta se le llama focal objeto y a esta de aquí focal imagen. Colocaremos un objeto aquí, casi siempre lo dibujaremos en forma de flecha y vamos a construir qué imagen forma. Para ello vamos a tener en cuenta 3 rayos muy importantes. El primero, cualquier rayo que pase paralelo al eje óptico, a la salida del sistema pasa por el foco imagen. Ese es uno de los rayos importantes. Segundo rayo importante, lo voy a pintar azul. Cualquier rayo que pase, ahí va, voy a dibujar un poquito mejor. Cualquier rayo que pase por el centro óptico no se desvía de su trayectoria. Aquí ya vemos la intersección de los rayos y podríamos dibujar la imagen. Pero vamos a dibujar un tercer rayo importante por si acaso, aunque con 2 nos va a valer. Cualquier rayo que a la salida, o sea, a la entrada al sistema óptico pase por el foco objeto, a la salida sale paralelo al eje óptico. En el punto donde se cruzan los rayos se forma la imagen. La distancia que hay desde el objeto al sistema óptico se le llama distancia objeto. Y la distancia que hay desde el sistema óptico hasta la imagen se llama distancia imagen. Cuando la luz se forma con la trayectoria de los rayos, a la salida del sistema óptico se le llama imagen real. Ya veremos cuando nos salga una lente divergente que se formará a la izquierda de la lente. Como la imagen es invertida al objeto, se le llama invertida. Y en este ejemplo no, pero podremos ver en muchos ejemplos si la imagen es mayor o menor que el objeto. Así se forman las imágenes después de atravesar un sistema óptico por refracción. Desde hace ya unos años solo se estudia en segundo de bachillerato las lentes delgadas. Una lente es un material transparente limitado por 2 superficies esféricas, o una superficie esférica y una plana. Nosotros lo dibujaremos siempre de la misma forma. En el caso de las lentes convergentes dibujaremos la lente así, como una línea con 2 flechas. Las lentes convergentes pueden ser de 3 tipos, esto es culturilla general, nos lo van a preguntar. Biconvexa cuando tiene 2 superficies tal y como se forma en esta figura. Plano convexa cuando tiene una superficie convexa y la otra plana. Y menisco convergente cuando tiene los dos lados de la lente así. En todos estos casos las representaremos, como hemos dicho antes, con una línea de doble flecha y la particularidad que tiene es que a la salida del eje óptico los rayos de luz siempre convergen en un punto. Siempre convergen en un punto y se forma una imagen real. En el caso de las lentes divergentes, a la salida de la lente, los rayos van a diverger, se van a ir separando. Se suele representar con las flechas hacia afuera.
Y ojo con esto, que es lo más importante, en las lentes divergentes el foco imagen se sitúa a la izquierda y el foco objeto a la derecha. ¿Por qué? Voy a quitar esto para que lo veáis. Imaginaros que vamos a representar, vamos a poner aquí un objeto y vamos a ver la imagen que se forma. Y vamos a utilizar los rayos que hemos dicho antes. Cualquier rayo que entra paralelo al eje óptico, vamos a pintarlo en verde, a la salida pasa por el foco imagen, que en este caso lo tenemos aquí. Entonces el rayo divergerá, se irá como hacia afuera. Otro de los rayos importantes era el rayo que pasaba por el centro, del eje óptico, que no se desvía. Con estos dos rayos ya podemos ver que la intersección de los rayos, de la propagación de los rayos es ahí, ¿vale? Y podemos ver que es una imagen más pequeña, una imagen menor, que es una imagen directa y que es una imagen importante virtual. Virtual, ¿por qué? Porque no se forma a la derecha del eje óptico, sino que se forma con los rayos en las prolongaciones hacia atrás. Cuando pasa eso, se llama que la imagen es virtual. En esta diapositiva se resume un poco cómo se forma la imagen en lentes. Y lo más importante son que siempre dibujemos dos de los tres rayos importantes, que es lo que viene un poquito aquí abajo. ¿Vale? Un rayo que incide paralelo al eje óptico se desvía y pasa por el foco imagen. Veréis que a la hora de hacer ejercicios lo repetiré muchísimas veces. El rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo al eje y el rayo que pasa por el centro del lente no sufre nunca desviación. Vamos a ver qué pasa cuando tengamos un objeto que esté situado muy lejos muy lejos de la lente, a una distancia más grande que la distancia focal. Y vamos a trazar los rayos. Imaginaos que tenemos un objeto como este y decimos, vale, pues un rayo que vaya paralelo al eje óptico, a la salida tiene que pasar, vosotros lo haréis con regla, por el foco imagen. Vale. Segundo rayo, el rayo que no se desvía. Cualquier rayo que pase por el centro no se desvía. Con eso veremos dónde se forma la imagen, más o menos. Yo esto a veces lo pongo hasta cortito para un poco ver exactamente dónde se forma. En este caso la imagen es una imagen real, no es virtual. Es una imagen menor, de menor tamaño que el objeto y es una imagen invertida. Veremos luego exactamente dónde se forma con una expresión matemática y exactamente cuánto mide de tamaño. En esta diapositiva tenéis las distintas posibilidades de colocación del objeto en lentes convergentes. Lo haré yo con calma en otro vídeo. ¿Vale? En el primero es un objeto que está muy lejos, como el que acabo de hacer, que está más allá de 2F, hacia atrás, o sea, la distancia objeto es más grande que 2F. Aquí está entre F y 2F y vemos la imagen que se forma. Ya os digo que ahora lo haré en un vídeo más pequeñito. El objeto justo está en 2F, que veremos que tendrá igual tamaño pero será invertida, y que el objeto está por delante del foco. Vamos a ver qué pasa aquí. Si tenemos este objeto, dibujamos nuestros rayos importantes. Rayo paralelo es una lente divergente, así que a la salida tiene que pasar por el foco imagen que está a la izquierda, es decir, así. Y el rayo que no se desvía, más o menos, así. Y se forma la imagen aquí. Las lentes divergentes siempre van a formar imágenes virtuales. En este caso es una imagen virtual de menor tamaño y directa, igual que el ejemplo que he hecho antes. En el caso de las lentes divergentes en el que el objeto esté situado por delante del foco, es decir, aquí, veremos que nos pasa igual. Si hacemos el trazado de los rayos, la imagen se me formaría virtual, de menor tamaño y directa. Por eso digo que siempre en las lentes divergentes las imágenes son virtuales.